Cine, pintura, literatura, danza, arquitectura, escultura, música, con artistas invitados, entrevistas y masterclasses. Yo soy Mateo y este es mi podcast, Plática Artística. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí un nuevo podcast en aquí Plática Artística. Ya saben, lunes Plática Artística, miércoles Artistas de Closet, jueves Ficción Analizada con Rodrigo, que este jueves sale el primer episodio. Y los viernes, bueno, ya nos atrasamos un poco, pero hoy sale también el de Plática de Cinéfilos, aquí con Fer. Bueno, antes de empezar, Rodrigo no está aquí con nosotros, pero pues Fer e Ignacio sí están. Pero Rodrigo nos mandó un audio, entonces lo vamos a escuchar. Hola a todos, espero que estén disfrutando el podcast. Perdón por no haberme podido unir, pero estuve algo ocupado con proyectos personales. Aún así, vine aquí para explicarles un poquito de Señor de los Anillos, que en mi opinión es una de las mejores bandas sonoras en la historia del cine. Entonces, no sé qué les habrá dicho Mateo, pero es cierto, las bandas sonoras pueden decirte varias cosas de la película, pueden ser esenciales, pueden ser muy, muy importantes y te pueden dar pistas de lo que va a suceder en la película muchísimo antes de que eso se dé a suceder. Y El Señor de los Anillos es el ejemplo perfecto. Cuando Peter Jackson contrató a Howard Shore para hacer las películas, la verdad yo creo que esa fue una de las mejores decisiones que pudo haber hecho, ya que Howard Shore la verdad se rifó muchísimo con la música. Aquí viene la razón. Entonces, El Señor de los Anillos es una de las obras más complejas de todos los tiempos, no solo por todos los aspectos filosóficos que contiene, que luego vamos a explicar en mi sección próximamente, que va a ser Ficción Analizada, sino que también cuenta con un rango histórico impresionantemente grande. El Señor de los Anillos cuenta con un libro. Hay otro libro que se llama El Silmarillion, que para los que no lo conozcan, cuenta toda la historia del Señor de los Anillos desde la creación del mundo hasta el final del Retorno del Rey. Entonces, ese libro contiene miles de años y incluye varios nombres, varios acontecimientos, varias batallas, muchísimo antes de que Sauron llegara al poder. Entonces, hubieron varios personajes que fueron importantes en el Silmarillion en la primera y segunda edad. El Señor de los Anillos toma lugar a finales de la tercera edad. Y estos personajes, los personajes que vivieron en la segunda edad, particularmente elfos, que son los únicos que pudieron haber vivido tanto tiempo, tienen una escala distinta a la de los hombres, que son los que viven en la tercera edad. Pero antes de eso, voy a explicarles tantito cómo Howard Shore diseñó su música para la película. Entonces él creó diferentes escalas para diferentes cosas importantes. Hay una escala para los elfos, una escala para los elfos de la tercera edad, que no llegaron a vivir en la segunda ni en la primera edad. Creó escalas para los hombres, pero escalas para los hombres de Rohan y escalas para los hombres de Gondor, al igual que escalas para los hobbits, escalas para los malos, escalas para todo prácticamente. Entonces, todas estas escalas, todas las diferentes piezas, todos los diferentes temas, tienen se basan alrededor de dos temas principales, de dos motivos, que es el motivo del bien y el motivo del mal. El motivo del mal es en realidad el motivo del bien, pero invertido, lo cual te enseña que todo parte del bien. Todo, cuando fue creado, era bueno. Sin embargo, el mal es una forma trastornada, una forma movida de lo que es el bien. Eso es lo que describe Tolkien en sus libros y es lo que interpreta Howard Shore con sus bandas sonoras. Entonces, tienes temas como el de Gandalf, como el de Aragorn, como el de la Comunidad del Anillo, que tienen este tema del bien, que también tiene mucho que ver con el tema del libro, que si el libro del Hobbit, otro de sus títulos es el de un viaje de ida y vuelta. Bueno,
cuando analizas el motivo del bien, es una escala de 3 notas, que es una nota, la segunda nota baja un tono y la tercera nota regresa. Entonces, el tema del bien al final del día acaba siendo un viaje de ida y vuelta. Entonces, esos temas, estos motivos se van empleando para desarrollar las diferentes escalas y desarrollar los diferentes motivos. Ahora estoy muy limitado debido a que no les puedo enseñar fragmentos de la pieza, pero sí me gustaría hacer notar algunas cosas de la comunidad, de la música de las 3 películas. Por ejemplo, el tema de los hobbits yo creo que es el más conocido de todos. Es el de la comarca y es un tema en el que nos hace sentir como en casa, ¿no? Ahora, el tema de los hobbits tiene un tema que está basado en él. Hay un tema que está basado en el de los hobbits que, sin embargo, está un poco trastornado. Es el tema de los hobbits, pero tocado sobre escalas de Mordor. Y ese es el tema de Gollum, que en el pasado, antes de encontrar el anillo, Gollum era un hobbit. Entonces, esto es muy interesante porque te enseña cómo cuando sale Gollum, incluso antes de la tercera película, en la que se revela su historia, la música ya te va dando pistas de que Gollum en realidad en algún momento fue un hobbit y no un ser corrupto y un ser destruido como lo conocemos en las películas. De la misma manera, el tema de Lothlórien y el tema de Galadriel, al inicio de la película, como Galadriel vivió en la segunda edad, usa la escala de los elfos de la segunda edad. Pero, mientras los elfos y los hombres empiezan a volver a juntarse para enfrentar a Sauron, esa misma escala se convierte en una escala de la tercera edad, en la escala de los hombres. Entonces, vamos viendo esta aceptación que va sucediendo entre los elfos, desde los elfos hacia los hombres, cómo se empiezan a unir más a ellos y cómo empiezan a confiar en ellos de nuevo, incluso después de la traición de Isildur, cuando no lanzó el anillo al fuego. Otra cosa que me gustaría recalcar son el tema de Rohan y el tema de Gondor. Ahora, el tema de Rohan, muchos lo conocerán, es el del violín. Ese tema es muy interesante porque Rohan es un país que le da mucha importancia a la caballería. Ellos montan a caballo y son maestros en ello. Por eso, las primeras 3 notas siguen el típico movimiento de los caballos cuando están pisando, que es este. Ese motivo lo vemos varias veces al principio de la melodía, que implica que Rohan es una nación que se enfoca mucho en los caballos y que ama a los caballos y son maestros de montar a caballo. Y luego tienen un movimiento que es una subida de tercera. Ahora, nosotros podemos encontrar ese mismo movimiento en el tema de Gondor, solo que en lugar de ser una subida de tercera, encontramos una subida de quinta, una subida muchísimo más grande. Eso se explica porque en el mundo de Tolkien la sangre es muy importante, los linajes son extremadamente importantes para ver quiénes van a ser los elegidos para enfrentar a Sauron. Es por eso que constantemente se nos recuerda que Aragorn es el descendiente de Isildur y que eso es extremadamente importante porque él es el único que puede retomar el gobierno de Gondor. Entonces, los hombres de Gondor son descendientes del gran reino de Númenor, que en la segunda edad fue el reino de los hombres más poderosos de toda la tierra. Es por eso que el tema de Gondor cuenta con un salto más grande que el reino de Rohan, porque los hombres de Gondor son descendientes de gente más grande y más enaltecida que los ancestros de Rohan. Otro tema muy interesante del Señor de los Anillos es el de Saruman. El tema de Saruman y de Isengard está en un compás de 5/4, un compás que no se vuelve a ver en toda la película. Es un compás antinatural para las culturas del oeste y es por eso que se
opone por completo a la música y a los temas del resto del mundo, del mundo del Señor de los Anillos. Es un tema artificial, un tema creado, un tema industrial, que explica un poco lo que son los Uruk-hai. Son una mezcla de un compás de 3/4 y un compás de 2/4, creando un compás de 5/4. Son una mezcla de goblins y orcos. Los Uruk-hai son artificiales. Por último, me gustaría hablar del tema del anillo, el tema en el que se centra toda la historia. Un tema que está compuesto de 9 notas, que está en una tonalidad, sin embargo parece estar en otra. El anillo es algo, pero aparenta ser una cosa distinta. Y esas 9 notas aparecen cada vez que el portador del anillo cambia. Aparece cada vez que el portador del anillo cambia. Cuando Isildur lo pierde, cuando Bilbo lo encuentra, cuando Bilbo se lo da a Frodo. Y esas 9 notas, al ser tocadas al unísono, se convierten en el tema de los Nazgûl, los espectros del anillo. Me podría extender muchísimo más, pero lamentablemente la música del Señor de los Anillos es tan compleja que lleva horas analizarla toda. Es por eso que no me va a dar tiempo en este podcast, pero sin duda hay videos que la analizan a fondo y yo creo que valdría mucho la pena verlos, en especial si se tiene un conocimiento del mundo que creó Tolkien. Definitivamente es una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos y muy pocas, si no es que ninguna, va a lograr estar a su nivel. Bueno, pues ahí está el, el podcast de Rodrigo, que digo, pues, estuvo un poquito largo, pero no pasa nada. Bueno, la idea de ese podcast, de este podcast es no irnos a un nivel tan técnico, pero, pero, sí, ver como qué nos está diciendo la banda sonora. Es que como creo que Rodrigo ya dijo, las bandas sonoras te pueden como spoilear, por así decirlo, toda la película. De hecho, eso dijimos en el podcast de esta cosa de Onward, ¿te acuerdas? Que hablamos de que Sí, sí, la sí. música al final te spoileaba. Eh, sí, exacto. Sí, pero Lo que me gusta a mí de la música es que te puede contar mucho más que las palabras, como lo dije en la película de Onward, sí, ¿no? De hecho, aquí, o sea, conecté un sintetizador para poderles enseñar más o menos cómo funciona la música en las películas. Por ejemplo, sí, puedo. Cuando quieres representar algo triste, puedes tocar un acorde menor. Por ejemplo, sería... Y eso te da como desesperanza, como no te gusta tanto, no suena muy bien como un acorde feliz, un acorde mayor. Por ejemplo, o sea, para que escuchen bien la diferencia, los voy a tocar al lado. Y también hay de pregunta y hay muchas maneras en la cual puedes representar con la música. sí, claro. Entonces, hay, por ejemplo, eso te causa Suspenso. exacto, suspenso, y esas son unas cuantas formas de enseñarles el cómo funciona la música en las Sí, películas. ¿alguna banda sonora que quieras poner de ejemplo? Pues no, la verdad, no se me ocurre una. Bueno, Star Wars. sí, Star Wars usa mucho ¿Qué me esas tonalidades. ¿Qué me cuentan de Star Wars? Bueno, pues A para ver. mí, en mi opinión, es una de las mejores bandas sonoras de sagas que existe. Y es que, por ejemplo, en la de Harry Potter cambiaron 1000 veces al director, ¿no? Por ejemplo, en la uno y la 2, bueno, o sea, el director de la película me estoy refiriendo ahorita. En la uno y en la 2 es Chris Columbus. En la 3 es Alfonso Cuarón, en la 4 es no me acuerdo quién. Y, y
de la 5 a la 7 parte 2 es David Yates, según yo. Sí, ¿no? Creo que Sí. sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, pero también cambiaron al director de la música. John Williams hizo la uno, luego en la 2 no le dio tiempo, entonces hicieron como puro reciclaje de otras bandas sonoras que tenía por ahí. En la 3 también es John Williams, pero no me acuerdo, hizo ahí un rollo bien raro con otro compositor. En la 4 es en la 4 es pues otro, Patrick Doyle, que es el que hizo la de Thor, por ejemplo. O sea, digo, son buenos directores, pero yo creo que como no es el mismo siempre, o sea, como no es el mismo compositor siempre, o sea, no es como, no concuerda la música, es como escribir, Ujú. es como, o sea, haz de cuenta, si ponemos en colores, haz de cuenta que primero es como negro, de repente se vuelve azul y de repente se vuelve naranja y luego rojo y, o sea, cosas así, ¿no? Entonces como que Sí, no concuerda con lo que acaba de decir el otro compositor, porque sí, como ya dijimos, la música sí te dice cosas. Pero por ejemplo en Star sí, sí, Wars, sí. como en las 9 películas es John Williams, ahí todo concuerda. Entonces, por ejemplo, el tema de la fuerza siempre es el mismo, ¿no? El tun 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 tururun, tun. O pues la marcha de Star Wars, que al final, según yo, ese es el tema de los Skywalker. El tema Ujú. de los Sith, el tema de Darth Vader, siempre concuerda, ¿no? De hecho, en las últimas tres, siempre que pasa algo como importante que tiene que ver con Darth Vader, suena su tema, ¿no? Por ejemplo, siempre que aparece la máscara quemada de Darth Vader, suena el tema de Darth Vader. Darth Vader. Eh, o sea, ese es como el tema De, Sith, ¿no? Por así decirlo. Porque también ujú. aparece cuando habla el emperador, hay una parte en la que habla, ¿no? Sí. Cuando llegan a De Exegol. hecho, que yo recuerde, hubo una frase que dijo John Williams que fue como, a ver, era como personalmente me siento muy ligado a la música de Kerngold, creo que se llamaba. Sí, algo así, eso lo dijo. Y si tú comparas esas dos músicas, esas dos orquestas, suenan parecido. Y es como que se inspiró en su música. Sí, Y es algo que a mí me gusta porque, o sea, más que nada, aunque no, o sea, sí es copiar más o menos el estilo de música, pero ya es como lo digo, un estilo de música. sí. Sí, es como. Entonces, Perdón, sigue, sí. no, no, dime, O dime, sea, dime. es como, o sea, en la masterclass de Rodrigo, eso dijimos, ¿no? Que, Ajá, o sea, para desarrollar como tu propia voz, tu propio estilo, primero tienes que copiar a alguien que admires, ¿no? Entonces yo creo que eso pasó con John exacto. Williams y pues al final John Williams es John Williams y cualquier película que escuches con música de John Williams va a ser John Williams. Por ejemplo, Indiana Jones. Sí, Indiana Jones es como la cosa más John Williams que existe, yo creo, ¿no? sí, no, no, totalmente. Sí. Por ejemplo, otra banda sonora que yo creo que es como importante Ujú. hablar de ella es la de Dumbo, la última, la de Tim Burton. ¿La cuál? La del 2019, la de Tim Burton. Tim Burton. Dumbo. Ah, no la he escuchado. Bueno, es de Danny Elfman, ¿no? Como la mayoría de las películas de Tim Burton. Pero, Ujú. este, o sea, si al principio, o sea, empieza así muy, muy, muy alegre la. O sea, bueno, al principio aparece el logo de Disney y suena así como todo fúnebre, ¿no? Y ahí ya sabes que es como lo que va a tomar la película, ¿no? O sea, un punto más, más triste, como más deprimente de la historia de Dumbo, que pues al final sí, ¿no? Es como, bueno, es Tim Burton, ¿qué podíamos esperar? Pero Ujú. al principio empieza con la escena del tren, ¿no? Ese es el primer, es el plano general al circo, que ya se va y ya es el tren, ¿no? Y esa también, como dice Rodrigo, va un chaca, 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 ¿no? Es como el ritmo de que llevan los trenes, ¿no? Y es como muy Sí. alegre, ¿no? Es como muy. Ajá, y muy alegre. Pero mientras va avanzando la película, la música también se vuelve como más fúnebre. Entonces. Ujú. Entonces sí Sí, te o va sea, diciendo que como que la historia de Dumbo cada vez se vuelve más triste y cada vez más triste. Y al final ya se queda en un nivel triste y ya luego vuelve a subir, como a renacer, por así decirlo. Y ya, se vuelve como más feliz.
Sí. Por ejemplo, un mismo acorde, el mismo, si tú lo subes una octava puede sonar más bonito, más, ¿cómo lo explico? Más bueno, más blanco, ¿no? O sea, ¿no? Imaginemos, entró Darth Vader, ¿no? Y después, o sea, para mí suenan bastante diferente cada uno. Sí. Mira, a ver, toca Y un acorde menor, pero muy agudo. oh, Sí, sí, ok, ya, sí. Es que a mí me suena como a película de terror, ¿no? Más o menos. Los acordes menores agudos. Ah, esa también es de John Williams. es buena. Sí. De Dios. Sí. La 1, la 2 y la 3 no. Ni la 4. No, terribles esas. No son recomendables. No hay que como hablar de ellas, decíamos. nos vamos a enojar. No, sí, no. Bueno, tú, Tengo otra película para hablar. Vale. A ver, dinos. ¿Qué te parece si hablamos de Volver al Futuro? Sí, La primera. Volver a la futuro. original. Sí, de Alan Silvestri. La primerita. Sí, muy buena esa música. Exactamente. Dirigida por Alan Silvestri. Y esta tiene. Se lanzaron 2 discos. El primer disco fueron los que se utilizaron para la película, cuya pista más larga fue de 10 minutos y medio. Y en el disco número 2 es exactamente la misma pista, pero con 11 minutos de duración. Aquí podemos ver que en Volver al Futuro logran ambientar bastante bien cuando una escena puede ser o dramática o alegre o ¿cómo podríamos llamarla? Polémica. Sí. Por ejemplo, Ujú. en el momento en el que matan a Emmett Brown en el centro Twin Pines, la música se pone, en un principio, se pone triste, se pone, ¿cuál es la melodía se pone una tonalidad menor? Después, cuando el DeLorean está por funcionar para poder viajar de vuelta a 1955, empieza la melodía típica de Volver al Futuro, que es más alegre, es más heroica. Sí, como una marcha. Ujú. Sí. Exactamente. Sí, de hecho, también como el turururún, que suena siempre. Sí, o sea, de Sí, hecho, exacto. es como. Ajá. Siempre que viajan en el tiempo, pasa algo que tiene que ver con el tiempo, que cambió algo en la historia, suena eso, ¿no? De hecho, también en la del Ready Player One, suena eso cuando usan el cubo de CMX. También suena el turururún. Ajá. Sí, ¿No? y de hecho, en esa misma película tenemos una aparición del DeLorean de Volver al Futuro. Sí, esa película también tiene muchas. El cubo de CMX, ¿no? Que el director de Volver al Futuro se llama Robert Zemeckis, que es Ajá. amigo de John Williams, de Steven Spielberg, que es el de Exacto. Ready Player One. Entonces, sí, o sea, son Sí, amigos. y de entonces, hecho, sí, ya que concuerdo. sacaste Ready Player One, cabe destacar que Silvestri ha hecho muchas bandas sonoras, tales como todas las de los Avengers, desde The Avengers hasta Endgame. Excepto También trabajó la de en Ready Era de Player Ultron. One, excepto la de Era de Ultron, esa faltó. Esa es de Daniel. Pero el resto están en todas. Sí. Exactamente. También la de Capitán Eh, América. Capitán América. Sí, también es de Eh, Alan Silvestri. Sí. Y de hecho, hablando de Volver al Futuro, tiene diferentes bandas sonoras para diferentes ocasiones. Por ejemplo, Sí. ¿te refieres a, por ejemplo, Huey Lewis and the News? Ajá. También de... yo qué sé, era Etta James. Teníamos a Marvin. Tenías a. Perdón, Marvin... a Marvin Berry, Ajá, sí. a Huey Lewis and the News. Y pues hay una canción al final de la primera película, cuando todavía está en 1955, que es interpretada por el personaje. Sí, Y lo Ujú. hicieron contar como si fuera un grupo. sí. Exacto, sí. Sí, la película tiene Correcto.
muchos cambios con la banda sonora y logra de alguna forma ambientarte en donde está. Sí, te ambienta mucho. ¿De qué más podemos hablar? ¿De qué otra banda sonora? A ver, ¿Qué otra banda? de películas musicales. Películas. Así, o sea, tipo Frozen. Radio Rebel. ¿Te refieres a La La Land o el Great? O sea, no, o sea, me el Gran refiero Showman? tipo Frozen o de esas de Disney. ¿Es en serio? Bueno. Ajá, o sea, ¿cuál podríamos mencionar? Ah, yo soy tu amigo fiel. Eso es bueno, eso es Esas de Pixar. Pixar. Otro Compañeros. compositor, Hans Zimmer, con Piratas del Caribe, también. Excelente banda sonora. Sí. Esa banda sonora me gusta muchísimo. También, la de Madagascar, también es de Hans Zimmer. Y es muy buena esa banda sonora. Si te la pones a analizar, es muy buena. Con el tema de los amigos que es... turururun, turun, tun, 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 turururun, turun, tun, 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 tun. Y suena cada vez que se pelean o cosas así. Entonces yo creo que ahí sí te están diciendo que, por ejemplo, siguen siendo amigos aunque se peleen mucho. Pues en Onward hablamos de que el tema de Ian es también el tema de la magia y el tema de la familia, ¿no? Sí. En Frozen, por ejemplo, al final, o sea, en la 2, ¿sí ubican cómo empieza la 1? No, la 1 no. No, sí, la 1 empieza con el coro de na, 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 tara, tara, tara. Ajá. En la Me quedo 2... fuera de opinar, Matt, no las vi. Vale. En la 2 ya te explican que ese es el tema de los Nolthudra, ¿no? Del pueblo del sol. Y entonces, o sea, desde la primera ya sabes que que Elsa ya es o sea, que es Nolthudra, ¿no? Sí, Sí. pues sí. En Muy Jurassic bien. Park también, por ejemplo, siempre que salen los velociraptores, Sí. suena el tan, 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 tan. En las primeras 3, ¿no? En las últimas 2, como son de Michael Giacchino, pues ahí sí no podemos decir mucho. Pero sí, básicamente la música te spoilea las películas. Es mi opinión. Sí. Totalmente. ¿Y Sí. quién es su compositor favorito de películas? Mi compositor favorito. ¿Director o de la orquesta? Ajá, o sea, compositor de música, de película. Ok. Yo creo que John Williams. John Williams. Sí. Yo me quedo con Danny Elfman. Danny Yo Elfman, con ¿tú? Silvestri. Alan Silvestre. Si lo escogís por algo, me quedaré con Silvestri. Ok, pues Rodrigo, quién sabe con quién se quede, pero yo supongo que con Howard Shore, del Seguramente. Señor de los Anillos. De hecho, él también trabajó, según yo, con no es cierto, no, fue otro. No, ya me estoy confundiendo con el de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarnos, que es de James Newton, que también trabajó con Hans Zimmer para la de Batman, la 2. Uy, esa banda sonora también es buenísima, la de Batman. Sí. Pues sí, o sea, la mayoría de las películas populares son buenas bandas sonoras, pero no todas. ¿Cómo cuáles? Hay películas que La llegan mayoría. Por ejemplo, Onward tiene buena banda sonora. Yo que sé, Star Wars, Volver al Futuro, Batman, como dices, Piratas del Caribe. Pirata del Caribe. Uy, O sea, habla. básicamente todas las que han estado saliendo, las más conocidas, son las que mejor banda tienen. Sí. Sí, pues sí, son las que Por son ejemplo, más presupuesto, son las que Ajá. más presupuesto tienen. Y pues tienen a buenos compositores. Por ejemplo, Joss tiene muy buen compositor, ¿eh? ¿Quién?
¿Cuál? Jaws, Ah, sí. Tiburón. tiburón, Ese es John Williams. John Williams, Y yo creo que es el obviamente. tema más conocido del mundo, el tour, ¿no? Sí. Sí. De hecho, sí. Dim, dim. Otra banda sonora. ¿Vieron Pingüinos de Mascar? O sea, la película de los pingüinos. Sí, la vi. Sí, nada más que ya no la recuerdo. ¿No? Ah, bueno. La vi hace mucho. Es que el tema de los pingüinos de Mascar me encanta. Y también hay una parte que es cuando ya, o sea, traen a los pingüinos de regreso. Y esa parte también es muy buena porque está como en... O sea, primero, según yo, está como en un tono menor, luego sube a un tono mayor y luego se vuelve a bajar a un tono menor. Como diciendo, o sea, ok, no había pingüinos, ya regresaron, pero algo malo va a pasar, ¿no? Eso es yo creo que lo que te está diciendo. Pero, pues sí, yo creo que ya no tenemos más de qué hablar, realmente. Ya cubrimos suficiente el tema. Sí, ok, pues yo creo que ya. Hay que grabar más podcast, entonces yo creo que nos vamos despidiendo. Ujú. Así es. Pues nos Pues, vemos. Nos vemos, bye. Nos vemos a todos. Adiós. Muchas gracias por escuchar Gracias por este escucharnos podcast. hoy. Digo, estuvo más corto que los de costumbre, ¿no? Y Ujú. me gustan estos podcasts que no están bien planeados. Entonces salen cosas interesantes. Ujú. Bueno, ¿me dejas despedirme? Sí, claro que sí. Como no pude iniciar el anterior. Sí, fue un fiasco total. Terrible. Bueno, espero que les haya gustado el podcast. Que tengan una muy buena semana. Que disfruten el calorcito. Tomen aire. Bueno, y ya es todo. Nos vemos. Sí, nos vemos. Adiós.